Hola a todos y bienvenidos a Sisu Peak Performance Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Llamas. Llamas es un jugador de la Darbe que se encuentra en segunda ref en el nivel profesional del fútbol español. Ha tenido experiencia en distintas canteras dentro del mundo del fútbol. Ahora se encuentra jugando a nivel profesional. Y durante este podcast hablaremos de temas sobre todo de la psicología deportiva, cómo poder manejar mejor momentos de presión, hablaremos de la importancia del diálogo interno, lo importante que es tener herramientas para poder manejar momentos difíciles, sobre todo las lesiones, y también comentaremos un poco de la importancia de la relación entre el entrenador y el jugador. Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Lianes? Pues bien, tío. Deseando de charlar contigo, que ya sabes que siempre es un placer. Y nada, vamos a ello. ¿Tú qué tal estás? Genial, todo bien por aquí. Muchas ganas de conocer, bueno, que los que nos están escuchando conozcan más un poquito de tu historia, que yo ya conozco algo, pero con muchas ganas de hablar del tema de la psicología deportiva, que sé que es un mundo que también te apasiona. Y nada, antes de que nos metamos en materia, me gustaría que nos contaras un poco quién es Carlos Llamas y cuál ha sido tu historia, tu camino antes de llegar a la Darbe. Bueno, pues a ver, como tú has dicho, he jugado en bastantes equipos. Vamos, yo me acuerdo que empecé nada con 5 años o con 6 años a jugar al fútbol, me parece, en el equipo de mi colegio, que era de hecho fútbol sala. Y bueno, pues un día me dijo mi padre que sí quería hacer las pruebas del Madrid y, y nada, pues fui a hacer las pruebas del Madrid con 6 añitos, me parece, y pues tuve la suerte de que me cogieron y me tiré allí pues 6 o 7 años, creo hasta los 14. Así que ahí es donde empecé, en el Madrid, o sea, me crié un poco pues eso, con tanto el estilo de juego y la manera de entender el fútbol del Madrid, porque al final son los primeros años que yo jugué realmente al fútbol en un equipo, pues que ya te enseña más cosas tácticas, bueno, de todo, técnicas y de todo. Y bueno, eh, luego pasé por aquí un equipo que se llama Alcobendas en Madrid, estuve en el Rayo Majadahonda, también en División de Honor. Tuve la suerte de hacer una pretemporada justo cuando subieron a segunda división con ellos y, y bueno, y luego firmé por el Leganés en el que estoy un par de añitos en mi primera etapa allí. Ascendimos de tercera división a segunda ref, justo en la reestructuración de las categorías, que era, bueno, era la antigua segunda B, que la dividieron en segunda ref y primera ref. Y luego pues he pasado por aquí algunos equipos de Madrid, como el Adarve, el Navalcarnero el año pasado, y bueno, y el San Sebastián de los Reyes, que estuve también media temporada en primera ref. Y este año pues he vuelto a la Darbe, a ver si hacemos buena temporada en lo colectivo y en lo individual. Bueno, claro que sí. Ojalá que haya muchos éxitos esta temporada. Y Llamas, cuando vamos a empezar un poco por esa etapa, ¿no? Que tuviste en el Real Madrid, uniéndote a una cantera desde muy temprana edad. ¿Cómo fue esa experiencia dentro del Real Madrid esos primeros años? Pues, tío, la verdad es que fue muy buena. O sea, yo creo que tampoco era consciente, ¿no? Pero joder, eh, es que ya te digo, ahora visto a toro pasado, pues te das cuenta de todas las cosas que tenías siendo tan pequeño que es que querrían tener todos los jugadores del mundo. Yo me acuerdo que lo que más ilusión me hacía cuando era pequeño era que me diesen
cuando empezamos la temporada, 3 chándales, 3 sudaderas, 3 camisetas de entrenamiento, 3 pantalones, una mochila, 3 pares de no sé qué, o sea, y, y tío, muy bien. Lo que pasa que sí que es verdad que bueno, con el paso de los años, pues coincidí con algún otro entrenador que no me trató muy bien y que realmente en el Madrid pues tienes mucha presión y también ves cosas del fútbol que, bueno, todos sabemos que pasan y que de más mayor, pues quizá más, pero cuando eres un niño pues no las entiendes. También eso, hay días que no disfrutas del fútbol como debería, como siendo un niño, pero, pero bueno, sí es verdad que ahora toro pasado, todo lo que yo he podido vivir ahí en Valdebebas, pues fue, fue increíble, sinceramente. Claro. Y cuando, o sea, cuando haces esa transición entre Real Madrid y que no tienes que buscar otro equipo, ¿cómo fue eso? Me parece muy interesante porque al final, mira, o sea, ahora estás en el Adarve, ¿no? Sigues disfrutando de un fútbol profesional, pero hay muchos jugadores que, sobre todo cuando son así de jóvenes, hay muchos que lo terminan dejando a esa edad después de que pasan por una cantera importante. No, totalmente de acuerdo. Y es que en verdad, eh, o sea, por partes, es complicado vivir en la burbuja que es Valdebebas y el Real Madrid y luego tener que salir al mundo real, en el que hay un vestuario que te tienes que cambiar en un banco y no con un espacio de 2x2 que te puedes tumbar solo para ti, con 85.000 fisios, con la ropa que te la lavan, que tal, que cual. Sales a otra película que es el mundo real. Y bueno, tío, luego respecto a cuando tuve que cambiar de equipo, pues la realidad, como te he dicho antes, es que coincidí con un entrenador que no me, la verdad no me trató muy bien. Entonces, aunque mucha gente lo dice y demás, pero bueno, a mitad de temporada tomé la decisión junto con mi padre de irme del Real Madrid. Fue en febrero pues eso, con 13 años. Tío, pues bueno, no me dejaron salir al principio. Tuve que firmar un contrato de que no me podía ir al Atleti en los 2 años siguientes, porque creo que en ese momento tenían em, como un convenio, por así decirlo, que el Atleti no podía llamar a los jugadores del Madrid, el Madrid no podía llamar a los jugadores del Atleti a no ser que estuviesen libres. Y yo en ese caso, si me iba a estar libre. Y pues tío, tuve que, que firmar ese contrato para poderme ir, porque al final estaba jugando en una posición que no me gustaba, el entrenador, bajo mi punto de vista, no nos trataba muy bien, y yo era un niño y no disfrutaba. Yo había jugado siempre de delantero, de centro, me pusieron de central y, y pues no estaba disfrutando, la verdad, tío. Yo llegaba a mi casa y mis padres me veían como sin ilusión y tomé esa decisión. Entonces, nada, y ya te digo, pues imagínate la cantidad de equipos que te llaman cuando sales del Madrid, ¿no? Claro. Y, y decidí irme al Alcobendas a jugar al fútbol. Bueno, fui incluso también a jugar antes un torneo con el Valladolid, porque bueno, es que ya te digo que me llamaron hasta equipos de fuera de España, o sea, y tenía apenas 14 años. Y pues eso, fui con el Valladolid, lo que pasa pues que no me iba a ir a la residencia con 14 años y me fui al Alcobendas, tío, a disfrutar del Claro. fútbol. Que sobre todo ahí, o sea, son 13 14 años, ¿no? Lo que tenías ahí. Tenía 13 para 14, sí, 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 sí. Mm. Que también bueno, desde fuera, ¿no? Obviamente está genial que hayas tenido esas ofertas, ¿no? De diferentes equipos, pero sobre todo esa edad es una responsabilidad y una decisión el tener que irte de casa, el tener que dejar a tus amigos, el colegio, el empezar otra vida, sobre todo a esa edad tan pequeño, una decisión difícil, ¿no? Pues sí, la verdad. Y yo lo que te digo, ese año además hasta febrero, que fue cuando pedí la carta de libertad, pues
no estaba disfrutando, es la realidad. Y, y bueno, pues mira, a lo mejor en otro caso otros padres habrían dicho, aguanta, que es el Madrid, que tal, que cual, pero en ese momento mis padres decidieron que lo mejor para mí pues era que no perdiese esa ilusión que había tenido siempre desde pequeño por jugar al fútbol. Y pues mira, en ese momento fui al Alcobendas, tío, y fue una decisión pues que ya te digo, a lo mejor me vino bien para ahora mismo seguir jugando al fútbol y estar en el mundo real de lo que realmente es el fútbol y no vivir en una burbuja que a lo mejor con 17 años te pasa de que sales de ese equipo, te pasa lo que es el fútbol de verdad y dices, hostia, ¿esto qué es? Y te viene así de sopetón y lo dejas, ¿sabes? Claro. Entonces, pues No, mira, y hay muchos jugadores que, como hemos comentado antes, que les pasa eso. Al final es muy complicado. Si tú estás en esa burbuja, ¿no? Vamos a poner un Real Madrid, Atlético de Madrid, un equipo importante, Barcelona. Y claro, llevas no toda tu etapa formativa hasta los 18, 19 años, 20. Y luego sales de esa burbuja, a lo mejor tienes que irte a un equipo en una división baja durante un año o sales cedido. Claro, pasas de tener a lo mejor todo, ¿no? Pasas de tener todos esos recursos que has comentado antes, fisioterapeutas, el tema de la nutrición también, que estén más pendientes de ti, a, a tú ser totalmente independiente y que a lo mejor cosas por las que antes no tenías que pagar, ahora tienes que pagar si las quieres o si quieres tener otra sesión de entrenamiento, te tienes que buscar tú la vida. O sea, es un cambio muy grande que puedes hacer ese balance de, bueno, como antes estaba aquí, ya he tenido mi oportunidad y por lo que sea no ha pasado. Y muchos futbolistas acaban dejándolo en esos momentos. yo sí, sí, totalmente y en parte lo entiendo. En parte lo entiendo sobre todo si has estado mucho tiempo, ¿no? Y desde pequeño que te has podido creer que es lo normal, ¿no? Y que el fútbol es eso, pues tener 4 pares de botas que te las dan, que te laven la ropa todos los días, tener el gimnasio con las mejores máquinas y con la mejor gente aconsejándote, a pasar a que pues mm, tengas un gimnasio normalito, tengas que esperar media hora para que te trate el fisio y te trata 10 minutos, no tenerte un fisio que te trata una hora para ti, luego te pone presoterapia, ¿sabes? Entonces, si te has creído que el fútbol es lo otro, cuando realmente eso solo pasa en el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en tal, pues Ujú, es que entiendo que la gente a lo mejor diga, hostia, ¿qué es esto? Y si no ve resultados, pues lo acabe dejando en vez de seguir luchando, ¿sabes? ujú. Claro, es que también a nivel mental, o sea, es una transición, ¿no? Por la que tienes que pasar. En tu caso, qué bueno que contaras, ¿no? Con el apoyo de tus padres y que pudieras seguir contando con al final el pasártelo bien, el divertirte, que es lo más importante, que hay veces que se nos olvida, ¿no? Hay jugadores que se les olvida que al final por mucha presión o por muchos momentos difíciles que pasen, si no te lo estás pasando bien, es muy difícil aguantar esas situaciones y sobre todo cuando eres tan pequeño, ¿no? Que lo que más te mueve es el hacer las cosas bien, el que te lo estés pasando bien con tus amigos. Y ese es mucho, o Sí, sea, sí. al final es el motivo, ¿no? Por el que empezamos todos a jugar cualquier deporte, es porque te lo estás pasando bien, porque te estás divirtiendo. No, no, totalmente. Es que yo llegaba a mi casa con, que de hecho, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, respecto a la parte mental, yo llegaba a mi casa a veces con náuseas, tío, y nunca vomitaba, ¿sabes? Era todo sintomatología, pues, Ujú, de tema mental. ¿Qué pasa? Pues que cuando ya ves eso, dices, a ver, mm, que merece la claro. pena. Y pues en este caso es lo que te digo, es que si tú pierdes la esencia de por lo que juegas al fútbol, que por divertirte, por lo que empezaste, por disfrutar y realmente lo estás pasando mal, por, Ujú, por factores externos que te están afectando, pues tienes que salir de ahí. mm. Y es que al final ese Así. tema, por ejemplo, de la ansiedad es súper, súper interesante porque
fíjate que y esto lo hemos comentado tú y yo alguna vez, el tema de la ansiedad, tu cuerpo se está preparando, ¿no? Para algo que va a pasar. Y es muy inteligente porque te está intentando activar, ¿no? En esos momentos. ¿Qué pasa? Que cuando ese nivel de activación sobrepasa lo que tú puedes soportar a nivel físico, ¿no? La idea, vamos a poner el ejemplo de un jugador, ¿no? Que está a punto de afrontar un partido importante. A lo mejor la noche anterior no puede tener esos nervios porque empieza a pensar, bueno, ¿cómo me va a ir el partido? ¿Qué voy a hacer? Y hay veces que esa voz empieza, ¿no? Se conecta con la ansiedad, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si van las cosas mal? No quiero fallar, no quiero hacer el ridículo, quiero hacerlo bien. Y esa sensación de activación te puede durar toda la noche hasta tal punto de que a lo mejor no te deja dormir y cuando estás a punto de jugar el partido estás más cansado porque tu cuerpo, esa sensación de activación, tú la necesitas justo antes de jugar o cuando estás jugando, pero cuando tú estás descansando, cuando estás en un ambiente, estás en tu casa, que no pasa nada, no quieres tener esa ansiedad y al final está ahí, ¿no? Que el cuerpo es muy inteligente, intenta sacarlo por algún lado y el tema de las náuseas o el tema de no poder dormir, el tema de empezar a sudar o de empezar a tener todos estos pensamientos negativos, está ahí. Pues totalmente, totalmente. Además luego se refleja, vamos, ya te digo, en mi caso se reflejaba en las náuseas, tío, y era sobre todo porque yo sentía como que, bueno, aparte de por lo que te he comentado, ciertos comportamientos del entrenador que bajo mi punto de vista, a ver, ya no siguen en la cantera del Real Madrid, obviamente, que bajo mi punto de vista, pues no los debería de haber tenido y que luego encima pues eso, yo sentía como que me estaban privando un poco de hacer lo que más me gustaba porque me estaba condicionando mucho en muchas cosas, pues tío, me salía por ahí y seguro que mucha gente se sentirá identificada en el tema, pues eso también de sentirse fatigado en los partidos, de que te falte el aire, te cansas o de no poder dormir bien. Entonces el tema de manejar la ansiedad es súper importante y hay muchos deportistas que lo tienen. Ujú. De Y hecho, en tu Kiko experiencia, Femenía, no sé si sabes quién es Kiko Femenía, Kiko, sí. un chaval que debutó con el Hércules y a lo, con 19, 20 años en primera, me parece, no sé si era contra el Barça, y a los 5 minutos diciéndole al banquillo que no podía respirar, Que no podía que más, no claro. podía, por ansiedad, ¿sabes? Ujú. Claro, es que de nuevo, o sea, esa respuesta que tengo el vídeo clavado en la cabeza de Kiko, ahora que lo has mencionado. Pero es así, o sea, claro, se te empieza a activar el ritmo cardíaco, ¿no? Es más fuerte del normal, empiezas a sudar, empiezas a recibir estas señales de hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, ¿no? Entras en esa fase de lucha. Y si no la controlas en esos momentos, porque al final, claro, tú no estás jugando para 30 segundos, no estás jugando para 5 segundos, estás jugando para 90 minutos, ¿no? En ese caso que a lo mejor vengas del banquillo, vas a tener que estar al menos, no sé, 20, 10 minutos Sí, y el saber controlar esa respuesta, el saber controlar la respiración en esos momentos es fundamental para mantener la concentración, para mantener también el nivel de fatiga, porque esa es otra. Cuando esa respuesta de ansiedad está ahí, te tiendes a fatigar mucho, mucho más rápido, que es lo que le pasó en ese momento. te sientes ahogado. Yo había algún partido que me sentía ahogado y, y a ver, afortunadamente no muchos, pero Pero sí, claro, hay mucha gente, o sea, yo tengo compañeros que también les ha pasado eso. Y en mi caso yo me acuerdo que me hice, o sea, de hecho fue la primera vez que fue un psicólogo con todo el tema este, porque yo me hice pues, 1000 pruebas del Helicobacter pylori, de no sé qué, de la tripa, y todo bien. Y ya cuando fui al psicólogo, pues fue eso. Y tengo compañeros, pues que igual, tío, se han hecho pruebas de todo y al final del tema mental, del tema de aprender a manejar eso y es que es complicado y está a la orden del día vamos, tanto en el fútbol como en muchos deportes, tío. Entonces, eh, claro, te afecta la parte mental al rendimiento físico.
Ujú. Sí, 100%. Y es que esos problemas no, en este caso de estómagos, o el que, por ejemplo, por ejemplo, no puedas ir al baño, ¿no? Antes de un partido o la noche anterior, que te empieza a doler el estómago, que no tengas mucho apetito. Al final, de nuevo, el cuerpo es muy inteligente y está, con las señales que tu cerebro le está mandando, está intentando prepararte para esos momentos. El único problema es que esa situación que tú tienes ahí en casa cuando estás a punto de dormir o cuando vas a comer, tú lo que quieres es estar tranquilo, quieres que ese sistema parasimpático esté más en funcionamiento que el simpático. Y al final eso es lo que te puede causar, pues, la pérdida de apetito, el sudar, el que no tengas nada de hambre. Y el cuerpo ahí lo refleja porque está intentando mandar esa sangre, ¿no? A las piernas, a los brazos, a cosas que te van a ayudar, de nuevo, a luchar o a huir de esa situación de estrés. Y el problema es que la situación de estrés viene al día siguiente. No la tienes ahí cuando tú estás en casa tranquilo, hablando con tus padres o cenando. No, no, totalmente. Por eso al final también bueno, pues eso, cuando tú te dedicas al fútbol en este caso, es muy importante cuidar todos los detalles porque como tú has dicho ahora mismo, em, se pueden reflejar determinados actos o que tú hagas o determinados hábitos a posteriori en partido, en competición y demás, tanto del tema mental como del tema, pues si tú te comes una pizza, vale, una pizza, estoy bien, no sé qué, pero es que al día siguiente te digo yo que vas a hacerte un sprint y te vas a cansar antes que si tú hubieses comido un plato de arroz, ¿sabes? Claro. Entonces, pues bueno, Ujú. son muchas cosas, Son muchas muchos... cosas. Mm. Entonces llamas cuando, o sea, tú, si nos puedes contar un poquito más, ¿no? De esos momentos en el que sentías esa ansiedad, o sea, eso es algo que no trabajaste con un psicólogo en su momento y has ido desarrollando a lo largo de tu carrera mejores maneras o has trabajado en herramientas que te han ayudado a controlar esa respuesta de ansiedad. Pues sí, o sea, la verdad es que esa fue la primera vez que fui al psicólogo, pero claro, yo tenía 13 años, 13 años y medio, y realmente tampoco era muy consciente de lo que pasaba, ni nunca había ido a un psicólogo ni nada. Sí es verdad que lo que te digo, personalmente, cuando la sintomatología que me dio era fuera del campo, o sea, a mí las náuseas me daban, pues en mi casa a lo mejor por la tarde, que me empezaba tal, que tenía náuseas, estaba una hora con náuseas, no vomitaba y se me pasaba. Al día siguiente igual. Entonces, claro, pues trabajando con el psicólogo, bueno, con la psicóloga, sí, no sé si quizá por hablar con ella, exteriorizar mis emociones, por determinadas, no sé si llamarlo actividades o ejercicios que hacíamos ahí en consulta, pues poco a poco se me fue pasando, tío. Tampoco me acuerdo muy bien exactamente qué, qué cosas hacía porque era muy Ujú, pequeño y ni siquiera yo era consciente, pero se me pasó. Y ujú, bueno, pues luego sí es verdad que tanto contigo como mm, ya en aspectos personales de la vida, pues también he seguido yendo al psicólogo. Y ese fue mi primera toma de contacto y, y ya te digo que yo podría decirte casi que desde los 13 años estoy yendo al psicólogo, no todos los años, pero sí en distintas épocas. ujú. Entonces, para esos jugadores, ¿no? Que son más jóvenes o no, para cualquier deportista, ¿tú recomendarías el utilizar un psicólogo deportivo o un psicólogo para trabajar este tipo de cosas? Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí y yo nunca me encontré en una situación de que diga, buah, estoy fatal, necesito, que también puede pasar, pero Ujú, quizá nunca me encontré en una situación de esas porque he estado yendo desde muy pequeño, entonces la he podido llegar a prevenir. Em, Quizá la única situación de esa fue pues
el episodio este de las náuseas que te comento. Pero, tío, yo creo que sí que es muy frecuente pues tener ese miedo a fallar cuando eres pequeño, cuando estás quizá en una cantera también, miedo a hacerlo mal o bueno, tío, otros pensamientos o otros, ya te digo, yo he tenido compañeros también que tenían o sea, que tenían ansiedad y que se cansaban en los partidos, tío. Entonces, Ujú, yo creo que personalmente es algo muy recomendable mm, para todo el mundo. ujú. Sí, me ha gustado mucho esa parte que has comentado, que al final también se trata, ¿no? De prevenir o trabajarlo antes de que pase, sobre todo en esos momentos, ¿no? De alta presión. Podemos hablar de una temporada o que estás jugando en un equipo importante, o puede ser que estés jugando en el equipo de tu barrio y por la presión que tú te metes a ti mismo en esos momentos, Totalmente. no puedas trabajar al 100%. Yo recuerdo, sobre todo cuando jugaba también cuando empecé a jugar con 14 años, yo tenía un compañero que, que al principio, claro, cuando él venía al partido, ¿no? En ese momento en el que estás esperando, esa hora y media antes, ¿no? Del partido en Sí. el que te reúnes, la convocatoria, tal. Y venía, tío, venía con unas ojeras, venía súper cansado. Y nosotros pensamos, digo, bueno, pero se va de fiesta, el hombre se va de fiesta antes de que empecemos a jugar. Y claro, luego obviamente se queda ahí, no piensan más, pero luego hablándolo con él me contó, me dijo, no, es que, o sea, David, yo no podía dormir la noche antes del partido. Yo, pero no podía dormir. Dice, no, estaba despierto toda la noche. A lo mejor si no jugamos el partido a las 11 conseguía dormir de 5 de la mañana a 9. Entonces, claro, tú al final, el no poder dormir, el que tu cuerpo está en ese estado de ansiedad, estás gastando energía, estás gastando calorías, no estás descansando, tu cuerpo no se está recuperando. Y luego en el partido, pues, como tú has dicho, todas esas cosas te pasan factura. Imagínate cómo llegas al partido durmiendo 4 horas. Pero claro, seguramente es lo que te digo, todos estos sucesos que le pueden pasar y muchos más, cada uno, porque es que tú lo sabes mejor que yo, que te puede pasar desde no dormir hasta mil cosas más, pues se pueden prevenir haciendo esto. A lo mejor es como si dices, no, es que yo no me he lesionado nunca, llevo haciendo trabajo de fuerza en el gimnasio desde los 13 años. A lo mejor no te has Claro. lesionado nunca ¿sabes? Porque has estado yendo al gimnasio. Si Ujú, no hubiese sido, pues... Y, y creo que ese aspecto también es importante tenerlo en cuenta. La ujú, parte de prevenir, la parte de curar y de dar esas herramientas, pues prevenir, ¿no? Prevenir estos episodios que al final, joder, pues, te van a perjudicar en tu rendimiento. Si duermes menos, si sales al campo con ansiedad, si estás nervioso, si no sabes qué hacer cuando has perdido 3 balones, si sales a jugar y hay de repente en un playoff 15.000 personas en el estadio y no hay 500 y te están diciendo de todo. Entonces, pues eso es lo que otra de las partes que también son importantes, aparte de curar y de tratar, bueno, curar, llámalo curar o llámalo tratar, solucionar un problema, pues también es importante prevenirlo, ¿no? ujú. Sí, igual, al final, igual que estás entrenando la parte física en el gimnasio, te estás haciendo fuerte, te estás haciendo rápido, te estás haciendo ágil. Cuando trabajas la psicología, cuando trabajas la mente, es lo mismo, estás entrenando la mente para que cuando llegue ese momento, el ejemplo que tú has dado, ¿no? De que haya 15.000 personas, que sea un partido de playoff o que ese partido sea muy importante, puedas rendir al máximo nivel. Lo comentaba en otro de los podcasts que hice, y era que muchas veces llamas, está el típico jugador de jueves, ¿no? El jugador que es en los entrenamientos es espectacular, goles, regates, caños al entrenamiento y le tienes que dar la mano porque es así increíble. Llega el día del partido, no toca balón, le sale todo mal, a lo mejor le cambian en el descanso porque no ha podido al final transmitir todas esas habilidades que tiene en el entrenamiento a los partidos. Y al final son muchas variables, ¿no? Pero la mente es una de ellas y es una variable muy importante.
Sí, sí, totalmente. Y por eso yo pienso que no, que respecto a lo que has dicho de los jugadores de los jueves, que es muy frecuente, yo por eso soy de los que piensa que no se juega como se entrena, porque no es la misma situación. Mm, Obviamente, tiene que haber una preparación, tiene que haber unas cosas básicas, pero es que es completamente distinto. Si se jugase como se entrenase, si tú tiras un penalti en el entrenamiento, tú puedes tirar 10 penaltis y meter los 10, pero tíralo en un partido cuando haya gente tal y cual. No, se juega como se entrena. A ver, tú tienes que estar preparado para situaciones que no se van a dar en el entrenamiento. Preparado mentalmente y preparado físicamente. ujú. Tú en un partido no vas a correr lo mismo que en un entrenamiento, ni te vas a enfrentar mentalmente a las mismas situaciones que en un partido. Y tienes que estar preparado para ello. Y eso lo tienes que trabajar fuera y lo tienes que trabajar también durante los partidos, como tú alguna vez me lo has dicho, pon esto en práctica en los partidos, ¿sabes? En los entrenamientos y en los partidos también. Claro, es Y muy interesante ese tema, es verdad, porque esto al final y dentro del trabajo, ¿no?, que hacemos en la psicología deportiva con los entrenadores, lo comentamos mucho porque es muy complicado, es de los temas más complicados que hay en la hora de equilibrar o igualar la situación que tú vas a tener en un partido, en un entrenamiento. Si puedes hacer, ¿no?, un 11 contra 11, puedes eh, practicar la jugada de estrategia, pero al final los estímulos que tú tienes durante el partido son muy diferentes a los que tienes durante el entrenamiento, ¿no? Porque en el entrenamiento sí, que obviamente fallas, aprendes y está ese momento, ¿no?, de aprendizaje al final, pero claro, en el partido te lo estás jugando todo. La habilidad que tú tengas de estar enfocado en la siguiente acción y no estar pensando en el fallo que has tenido antes, es mucho más importante porque los errores al final se penalizan más. Tú pierdes la pelota en el entrenamiento, te pueden meter un gol, sí, pero ¿quién se acuerda, no?, de eso. Claro, pero imagínate qué te pasa en el partido del sábado, sobre todo si estás compitiendo por una posición, ya eso te va a penalizar a la semana siguiente. Entonces sí, es muy interesante ese tema, el cómo podemos hacer el entrenamiento lo más parecido posible al partido, y hay cosas que se pueden practicar, pero al final el partido del finde es el partido del finde. está claro, o sea, sí, sí, totalmente. Ya iba más aparte de que, bueno, pues en un entrenamiento tú puedes regular, hablando de la parte física, te puedes regular más y aunque un día entrenes un poco peor, no quiere decir que no compitas mal, pero en la parte mental, sí, yo creo que es más un trabajo también constante de construir como no sé si una estructura, una fortaleza mental que te permita afrontar situaciones nuevas, porque un partido es una situación distinta a la de un entrenamiento. Tú tienes que enseñar, dar las herramientas para que el jugador em, pueda resolver esas situaciones que se presentan en un partido de la manera más eficiente posible. Entonces, bueno, pues habrá maneras de hacerlo y está claro que obviamente tienes que trabajar y tienes que ponerlo en práctica en los partidos y en situaciones que realmente sean complicadas de verdad. Ujú. Y sobre todo en esas situaciones complicadas, es muy interesante el tema del diálogo interno, ¿no? El cómo te hablas a ti mismo en esos momentos. Y trabajamos mucho esa parte mental con los jugadores, especialmente con jugadores jóvenes, porque cuando tú, vamos a poner que fallas un pase, ¿no? O tu marca se ha ido de ti, ya ha metido gol, ¿no? Ahí es cuando empieza el run run, el Dios tenía que haber estado ahí, qué malo soy, cómo puedo fallar esto. Que si no eres capaz de controlarla, al final van pasando los minutos del partido, estás en el minuto 35, fallaste un pase en el minuto 6 y todavía sigues pensando en el minuto 6, es lo que tenías que hacer. Sin embargo, si eres capaz de entrenar la manera de que te hablas a ti mismo en esos momentos, por ejemplo, el tener una frase o el tener una palabra que te pueda ayudar a ti a enfocarte en la siguiente jugada. Por eso, por dar un ejemplo, hay muchos entrenadores que lo que hacen es cuando, por ejemplo, están haciendo tema de rondos o tema de un ejercicio de posición o de transición, se enfocan mucho en que uno o varios jugadores del equipo
den como una señal o se enfoquen directamente en recuperar el balón, de ir a por él o enfócate en la siguiente acción, una palabra que vaya a permitir al equipo, a los jugadores, el no quedarse en ese fallo, sino en pensar en las cosas que tienen que hacer para recuperar la pelota lo antes posible. Total, es que el fútbol va a tener muchas situaciones en las que, o sea, es que es un deporte de error. Entonces tú vas a fallar muchas situaciones y tú, si te quedas estancado en las situaciones pasadas, cuanto más estancado te quedas, es que peor te va a salir. Seguramente si todos nos ponemos a recordar nuestro mejor partido, nuestra mejor acción, cómo nos sentíamos, es que no, seguro que no estábamos pensando en, joder, había perdido el balón hace 3 minutos, pero justo aquí hice la mejor acción. No, seguro que estabas pensando en dame el balón, que voy a meter gol o que me voy a ir de... Entonces esa capacidad de sobreponerse a la acción, trabajarla, como tú has dicho, en los rondos o lo que sea, pues te va a ayudar. Está claro que te va a ayudar en competición. Sí, por conectar un poco el tema del diálogo interno y la ansiedad y la importancia que tú has mencionado de a lo mejor trabajarlo con un psicólogo, un psicólogo deportivo. Este son el tipo de herramientas y el tipo de ejercicios que se hacen, ¿no? Cuando, sobre todo con esa respuesta de ansiedad, al final tu cerebro te está dando una señal de alerta, ¿no? Es la alarma de un coche, ni no, o una ambulancia. O sea, hay una alarma ahí, tu cuerpo te quiere decir algo. Cuando tú eres capaz de ponerlo sobre la mesa y se lo cuentas a alguien, o también el poder escribirlo en un papel, va a crear, va a empezar a darte ese mapa. Le va a empezar a dar a tu mente ese mapa de que, vale, ¿por qué me siento así? Me siento así porque estoy teniendo este tipo de pensamiento. ¿Y cuándo tengo este tipo de pensamiento? Me pasa la noche antes de un partido. Vale, ¿y qué es algún pensamiento positivo, algún pensamiento productivo que pueda tener en esos momentos? Y obviamente no es, o sea, no es magia, tienes que practicarlo, requiere también el trabajo, pero si eres capaz de trabajar todas esas habilidades, en ese ejemplo te vas a poder recuperar mejor, vas a poder ir al partido más tranquilo. Y el ejemplo que has puesto tú antes, ¿no? El cómo te hablas después de cometer ese fallo. Pues sí, yo, mira, en mi caso te digo, tengo como alguna estrategia que, bueno, en este caso establezco un diálogo con una persona muy importante para mí, como era mi abuela, en la cual establezco un diálogo interno con ella, en la que es ella la que me dice qué es lo que he hecho mal, porque obviamente yo soy consciente, pues si fallo un pase, ¿vale? Fallo un pase, pero y seguido de un mensaje positivo, que es, pero venga, no pasa nada, ya enfócate en la sintaxis, como que me lo está diciendo mi abuela. Mm. Entonces eso al final, pues a mí me ayuda, seguido de, yo siempre llevo aquí una esparadrapo de muñequera, pues me aprieto así la muñeca de notar la tensión y es como, vale, ya está, en plan, sí, esto lo has hecho mal, tienes que corregirlo la siguiente acción o bueno, pero ya está, enfócate en lo siguiente y tío, sinceramente, antes sí que me podía afectar más cuando quizás perdías un balón y demás, pero ahora la verdad es que me afecta bastante poco, tío. O sea, me consigo olvidar muy rápido. Mejor para mí. Claro. Al final porque lo has trabajado y muchas gracias por compartir eso ya más. Creo que es un ejercicio tremendo que pueden aprender muchos jugadores, sobre todo el ponerlo en práctica. Al final tú recibes no esa sensación de calma, de tranquilidad y esa habilidad de enfocarte. Uno, porque has encontrado ese significado personal que tiene para ti, has conectado con esa sensación, ¿no? Con ese ancla, ¿no? Que es esa conversación que tienes con tu abuela en ese momento. Y al final te lo estás recordando continuamente, ¿no? Y si eres capaz de ponerlo en práctica una y otra vez y otra vez y otra vez, de nuevo al principio a lo mejor eh, vas a reducir el tiempo cuanto más lo practiques, de cómo te sientes. Claro, al principio es un poco raro porque dices, incluso yo empecé en los entrenamientos, pero es un poco raro porque tienes que forzarte a ello y tienes que salir al entrenamiento sabiendo que cuando falles un pase tienes que tener esa conversación y es raro. ¿Qué pasa? Que luego ya a medida que ya lo vas entrenando, pues te sale solo. Y, y pues tío, sinceramente es lo que te digo, que
ahora mismo Pero claro, todo esto obviamente te lo tienen que enseñar cómo hacerlo. No es que tú te leas un libro de autoayuda y digas que he leído aquí que se hace así, voy a hacerlo así, no. Tienes que hacerlo con un psicólogo deportivo, en este caso, aplicado al deporte, ¿sabes? Para que te enseñe cómo hacerlo bien. Claro, al final realmente todos estos ejercicios tienen un procedimiento, una metodología de enseñanza y de aplicación, pero qué interesante, Llamas, que hayas sido capaz de trabajarlo desde esa temprana edad, porque al final también esa es un poco la clave, ¿no? Conectándolo con el ejemplo de antes, de que hay jugadores que a lo mejor cuando se exponen a este tipo de situaciones, ¿no? Si en vez de pasarte con 13 años, a lo mejor te pasa más adelante y estás un poquito perdido, no sabes cómo hacerlo, puedes acabar tomando esa decisión, pues a lo mejor de dejar de jugar al fútbol o de pensar o en otro deporte, y ya dices, bueno, como he experimentado esto, ya no valgo. Cuando el caso contrario pasa también muchas veces. No es que vayas a tener el éxito cuando tengas 18 años, sino hay mucha gente que lo tiene con 25, con 30. O sea, hay muchos ejemplos en el mundo del fútbol en el que se tardan años en llegar a ese nivel. Y al final, de nuevo, si no te lo estás pasando bien, si no te estás divirtiendo, ¿por qué lo estás haciendo? Claro, totalmente. O sea, yo ya te digo, empecé con estos anclajes, pues hace, no con 13 años, ¿sabes? Era más mayor, pero sí que me han ayudado, tío, y seguramente eso quizá eh, gente que termine dejando el fútbol, que, bueno, tú conocerás a muchos, yo también conozco a muchos, pues eh, puedan tener ese sentimiento de frustración, pues ya sea porque no les están saliendo bien las cosas y no tengan herramientas para poder sobreponerse a esa situación. Em, yo ya te digo, en su momento pues me pasó con 13 años de que no disfrutaba jugando. Me pude sobreponer a esa situación y ahora mismo pues obviamente claro que disfruto jugando, pero hay gente que a lo mejor eh, pues eso, se ven en esta situación y no es capaz de, mm, de sobreponerse y bueno, ya tú lo has dicho que por lo menos lo que esté en nuestra mano, porque obviamente en el fútbol hay muchas cosas que no dependen de ti, pero lo que esté en nuestra mano que podamos hacer, pues hay gente que llega con 18 años, muy pocos, algunos llegarán con 23, 24, algunos otros con 28 y algunos han llegado con 31 años, tío. Ujú. Entonces, la historia de Jamie Vardy, el del Leicester o de Vale, Klose, exacto. que no sé 27 si creo era que con, fueron, sí. con 27 y con 23 años estaba trabajando en una fábrica de no sé qué, que jugaba en la octava división, que nunca lo sabes. Lo que pasa que, claro, tienes que estar preparado para ello y, y hacer lo que esté en tu mano. Ujú. Que en esos momentos es bastante complicado, ¿no? Porque sobre todo en esa etapa de formación tendemos a pensar, el jugador siempre tiende a pensar en ese partido, en esa semana, en ese mes o incluso en esa temporada. Y al final se nos olvida un poco esa perspectiva a largo plazo de, vale, si mi idea es incrementar la posibilidad, ¿no? Porque nunca sabes si vas a llegar al nivel profesional, ¿no? A lo más alto, a no ser que tengas ese camino. Nadie te dice que lo vas a conseguir, pero el tener ese plan a largo plazo, ¿no? Vale, este año me tengo que enfocar en esto, esta semana me tengo que enfocar en esto, este mes me tengo que enfocar en esto, porque al final tu objetivo no es llegar a lo más alto. Que no hayas tenido un partido bueno, que no hayas tenido una semana buena, un mes bueno, o que no te estén yendo bien las cosas en ese momento, no significa que lo vayas a conseguir. Lo que tú has mencionado ahí, no te tienes que enfocar en esas cosas que puedes controlar, cuál es tu actitud, cuál es tu energía, cuál es tu diálogo interno en ese momento, qué cosas estás haciendo también cuando estás fuera del campo que te van a ayudar a dar lo mejor de ti mismo en esos momentos, que tu mente esté bien, que tu cuerpo esté bien, que puedas tomar mejores decisiones. Y hay veces que se nos olvida el tener esa perspectiva un poquito más a largo plazo y sobre todo los jugadores jóvenes se enfocan mucho en ese
cortoplacismo, ¿no? Tiene que ser esta semana, este entrenamiento, cuando la realidad es que si tú quieres llegar a lo más alto va a ser un viaje de años. Sí, sí, incluso en lo que has dicho me veo un poco reflejado en el sentido de, pues tú tienes muchas ganas de cumplir ese sueño que es de llegar a ser futbolista. Pero tienes que saber que hay mucha gente que no lo cumple y también tienes que saber que a lo mejor no lo tienes que cumplir ahora y lo tienes que cumplir con 30 años. Y tienes 20 y te quedan 10 años. ¿Y qué haces? O sea, no lo sabes, pero a lo mejor lo vas a cumplir con 30. ¿Me entiendes? Entonces, pues todos estos pensamientos que te invaden, todas esas ganas que tú tienes de conseguirlo ya, pues, es que tienes que centrarte, pues lo que tú has dicho, en lo que tú puedes hacer en el día a día, en lo que tú puedes controlar y no hay otra. O sea, nadie te asegura que lo vayas a lograr, pero bueno, sí que te tienes que centrar en lo que tú puedes hacer y en ese plan a largo plazo que es tu objetivo. Lo conseguirás o no, pero tu objetivo no es mañana llegar a ser futbolista, tu objetivo es llegar a ser futbolista. Si no es esta temporada, obviamente yo pienso que no es para relajarse en plan, bueno, me quedan 15 años, llegaré en 15 años esta temporada. No, tú tienes que tener un plan a largo plazo con objetivos, a medio plazo con objetivos a corto plazo, no objetivos resultadistas de decir voy a estar jugando aquí, que al final eso es una consecuencia también un poco pues de tu rendimiento y tu tal, pero sí de dar lo mejor. Y es que a lo mejor suena así un poco mm, atópico o lo que sea, y yo tampoco, porque hay cosas, como te he dicho antes, que no puedes controlar, pero es que tú realmente te vas a quedar a gusto contigo mismo cuando hagas eso, cuando tú sepas que todo lo que tú has hecho, o sea, que todo lo que está en tu mano, lo has hecho, ¿sabes? Y luego ya pues que la vida te ponga donde te ponga. Si se te cruza un entrenador que se enamora de ti y te pone a jugar en primera división mañana, oye, pues de lujo. Si se Bienvenido cruza sea, uno que no le claro. gustas, pues vas a tener una temporada de mierda y a lo mejor eres el mismo, ¿sabes? Ujú. A lo mejor has hecho lo mismo. Claro, es que ahí está el tema de enfocarte en lo que puedes controlar. Al final, sí, tú puedes no hacer caso al entrenador en no la guía que te da, los consejos que te da, el intentar darle lo que él te pide en esos momentos, pero al final la decisión es suya y eso no lo vas a poder controlar. Me ha gustado mucho, Llamas, el tema que has mencionado de las metas a corto plazo y las metas a largo plazo. Y es muy interesante porque la manera en la que el jugador pone sus metas, vamos a poner durante la semana, ¿no? En los entrenamientos, va a dictaminar también cómo se siente y el tipo de motivación que tiene. Por ejemplo, si tú estás enfocado en tener, ¿no? Ese mejor entrenamiento, también es importante que tú tengas tus metas, no solo desde el entrenador, sino tus metas que se alineen a ese objetivo a largo plazo que tienes, ¿no? A lo mejor puede ser, yo por ejemplo tenía, eh, vamos, soy zurdo, ¿no? Y la derecha era una pata de palo. Entonces, como se suele Pues decir, yo la darle con la usaba derecha. exactamente, para ponerme en el autobús, me la pasabas a la derecha y me caía así, boom. Pero claro, si yo mirando atrás digo, joder, si hubiera tenido como esa percepción de decir, mira, todos los entrenamientos voy a intentar practicar 10 15 pases, pum. En cada rondo que tenga, cada ejercicio de pase que tenga, cada transición, voy a intentar el enfocarme en, vale, mi objetivo de hoy, aparte de lo que me pide el entrenador, lo que me pide el míster, es mejorar mi habilidad con la pierna derecha. Luego vas pasando esos cambios de orientación, luego vas pasando los tiros. Pero el tener esas metas individuales que te van a beneficiar Totalmente. como jugador, le van a venir también al equipo, pero que si las pones como parte de tu plan, en ese camino para llegar al más alto nivel, a lo mejor en un día no ves la diferencia, una semana no ves la diferencia, pero imagínate si son un par de años que sigues haciendo eso. No, no, flipas. O sea, em, yo creo que tú aparte de obviamente lo que te pida el entrenador, que lo tienes que hacer porque es el que manda y si no, no vas a jugar, pero si te puedes establecer unos objetivos, pues bueno, ya sea si eres medio centro, perfilarme bien, dar 3 cambios de orientación, darla con la izquierda o darla con la derecha, eh,
no sé, encarar al defensa si eres extremo. Pues, tío, al final esas cosas son las que día tras día, pues también te van a hacer mejor, claro que sí. Y bueno, igual que con el tema mental, como decíamos, eh, el primer día que tú tengas un diálogo contigo, te tienes que forzar a ello. El primer día que la tengas que dar con la derecha, te tienes que forzar a ello, pero cuando lleves ya un año dándola con la derecha, no te vas a tener que forzar a ello y casi ni lo vas a tener que pensar. Te va a venir el balón y la vas a dar con la derecha y la vas a dar bien, porque llevas un día, otro practicando. Entonces, está claro que todos estos objetivos a corto o medio plazo pues te van a ayudar y a largo también. Ujú. Sí. Y es muy interesante porque el ponerlo en práctica continuamente es lo que también va a hacer, le va a dar esa señal a tu mente para cuando llegue el partido el no estar nervioso. ¿Por qué? Porque si al final tú has sido capaz de entrenar toda la semana y preparar tu cuerpo, preparar tu mente para ese fin de semana, es como para estudiar para un examen. Si tú has estudiado, tú antes de que te den la hoja, Estás tú tranquilo. estás tranquilo, tú estás tranquilo. Pero claro, si cuando llega empieza, tenía que haber pasado tiempo practicando esto, ya es tarde, porque ya tienes que jugar con lo que tienes en ese momento. Sí, por eso, claro, efectivamente tienes que ir poquito a poco practicándolo y al final pues te va a salir solo y te va a dar también esa confianza, ¿sabes? Te va a dar esa confianza, te va a hacer sentirte más seguro y claro, al final como todo pues va a hacer que rindas mejor, es al final un, un feedback con el que te retroalimentas, que lo hagas bien te va a dar más confianza, que lo hagas confianza te va a hacer que lo sigas haciendo mejor. Entonces, pues, en este caso, todo son cosas positivas. Requiere su esfuerzo también, porque claro, te viene un balón a la derecha, a lo mejor a ti te sale, no, voy a cambiármela y la pego con la izquierda, pues no, pegada con la derecha, fuerza de ahí. Pero bueno, Ujú. Sí, mezclando un poco ya más el tema de controlar lo que podemos controlar, las metas, ese diálogo interno. Quiero hablar un poco del tema de las lesiones, ¿no? Porque es algo que el jugador no puede controlar, pero que seguramente se va a enfrentar a ello en algún momento durante su carrera. ¿Cuáles son algunas experiencias que tú has tenido con la lesión y cómo has utilizado algunas de estas estrategias para manejarlas de mejor manera? pues tío, yo he tenido de lesiones, he tenido pubalgia. Y bueno, luego bastantes esguinces. Es verdad que este año también me he roto el aductor, pero bueno, casi todo ha sido relacionado con el tema del pubis. Y el problema con el tema del pubis es que es una lesión también que, a casualidad de que estemos hablando de esto, tío, te machaca físicamente, pero es que mentalmente yo creo que es la más dura. Porque al final tú te rompes el cruzado, tú te rompes te haces un esguince y te dicen en 3 semanas vas a estar bien, que el ligamento tal o el cruzado tienes que hacer esto y en 8 o 9 meses tienes el ligamento ya se te ha... Pero es que el tema del pubis es una patología en diente de sierra que es que un día estás bien, al día siguiente estás mal o te pasas una semana mal, de repente un día estás mejor, al día siguiente, uy, hoy estoy también un poco mejor, vuelvo a estar mal. Entonces dices, hostia, a ver qué pasa aquí, que estoy haciendo todo y sigo mal. Y mañana estoy bien. Entonces, bueno, sí es verdad que esos picos malos cada vez se van espaciando más hasta que ya no tienes. Y ya ahí te has recuperado, pero es una lesión que tú no sabes cuánto tiempo te va a tener. Y yo lo he pasado mal de mentalmente porque al final te limita mucho. No puedes golpear, no puedes hacer un sprint, no puedes hacer nada y tampoco te viene bien quedarte parado. Entonces, pues te ibas metiendo en alguna parte del entrenamiento, pero claro, no estás al 100% porque sprintas y te duele. Mm, es muy complicado y yo lo he sobrellevado hablando pues, con ayuda del psicólogo que está en el club, con ayuda de los fisios también que han conseguido explicarme cómo es esto, o sea, cómo era esa lesión y que no quiere decir que por estar bien estoy mejor y por estar mal estoy peor, hasta que obviamente no tenga dolor, pero es complicado y también, tío, pues es momento para aprovechar
bueno, pues trabajar otros aspectos, pues eso, fortalecer más la musculatura en general, que a lo mejor no puedes tanto durante la temporada, pues esos momentos de aguantar esas situaciones que se te presentan jodidas y ser capaz de superarlas, ¿sabes? De sobreponerte a ellas. Que eso también, quizá otras situaciones que vengan en un futuro eh, menos jodidas, pues habiendo pasado cosas así, dices, bueno, esto tampoco es tanto, ¿sabes? Así que esa es un poco mi experiencia con las lesiones. Sobre todo ya te digo que la pubalgia, es que a mí más que a nivel físico que también, pero a nivel mental, decir, tío, es que, o sea, es que no puedo, tío, o sea, no puedo y sigue igual y tal, y ya de repente se te pasa, pero no sabes cuánto, ¿sabes? No sabes cuánto ni si lo que estás haciendo está bien o no. Yo ya digo, no sé si estoy haciendo lo que tengo que hacer porque llevo ya X tiempo y me duele igual. Ya, luego ya se te pasa, claro, pero es que tú no sabes cuándo se te va a pasar. Claro, es que esa parte, sobre todo con la pubalgia, ¿no? El problema es que es muy impredecible Total. cuando te va a dejar de doler. Y normalmente, claro, cuando tienes una lesión, ¿no? Al principio, ya cuando pasas esta fase, ¿no? Un poco de aceptación, que el tema de las lesiones también es muy interesante porque te enfrentas a un luto. Sobre todo si es una lesión de larga duración, ¿no? Te enfrentas a un momento en el que vas a perder un poco esa identidad de jugador y te vas a tener que enfocar en la recuperación, pero estás apartado del grupo, estás haciendo tus cosas solo, como tú has mencionado, quieres hacer más de lo que puedes porque estás acostumbrado, ¿no? A hacer un entrenamiento en el que sudas, te esfuerzas y tienes que encontrar la manera de estar tranquilo en esos momentos. Porque esa lesión que muchas veces, y esto lo hablamos sobre todo con jugadores que, ¿no? que están experimentando esas lesiones de larga duración, tendemos a pensar que el proceso de recuperación es una línea en diagonal, ¿no? Que vas desde abajo hasta arriba, que el día uno estoy mal, el día 2 estoy bien, la semana 3 estoy mejor, la semana 5 estoy mejor, cuando en realidad las lesiones de larga duración son están llenas de altibajos. O sea, a lo mejor en la semana 3 te encuentras genial, wow, estoy teniendo un montón de progreso. La semana 4 enganchas ese plató, ¿no? Ese límite en el que no puedes dar más de ti, tienes que a lo mejor incluso hacer menos, y eso le manda la señal a tu cerebro de si la semana pasada estaba haciendo más y ahora estoy haciendo menos, significa que estoy haciendo peor. Y es muy importante tener las herramientas para poder manejar todas esas emociones, todos esos pensamientos porque es muy largo, ¿no? Y se te puede hacer muy pesado si en esos días que tú has mencionado no eres capaz de aceptarlo y no eres capaz de recordarte que, bueno, me duele, pero venga, tengo que cambiar las metas que tengo para el día de hoy. En vez de estar al 80% como he estado esta semana, tengo que estar a un 60 y tengo que estar tranquilo y tengo que seguir confiando en ese proceso. Pues sí, 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 totalmente. Yo creo que lo primero es lo que tú has dicho, aceptarlo, porque es el primer paso para poder continuar, ¿no? Con el proceso sin llegar a un punto en el que te pase factura a nivel mental. Si no aceptas que te has lesionado y vas a tener que estar parado X meses, pues tienes un problema. Tienes que aceptar la realidad y a partir de ahí, pues efectivamente, adaptarte, ¿no? A la nueva situación que te toca, que es estar fuera del equipo, estar fuera de los entrenamientos normales y de la rutina del día a día y prepararte de otra manera. Prepararte de otra manera, recuperarte, ser capaz de, pues bueno, de sobreponerte a una situación adversa y, y sobre todo eso, prepararte de otra manera, tío, adaptarte a la situación que te ha tocado, pero es muy jodido y sobre todo lo que has mencionado, ¿no? Que no siempre es lineal y cuando tú vas progresando y te ves bien y dices, guau, qué bien, y te da ese bajón, es como, tienes que saber gestionarlo, tío. Tienes que saber gestionarlo para poder relativizarlo y que no sea un bajón de que hayas bajado un poco y tú ya. Entonces, bueno, obviamente
con la ayuda de fisioterapeutas, de adaptadores, de psicólogos, de toda la gente que pertenece a un club y que te ayuda, es más fácil. Ujú. Y esa parte es muy importante, la que mencionas de tener una buena comunicación, ¿no? Con los fisioterapeutas, con la gente que te está ayudando para entender también a tu lesión, porque muchas veces, si no te informas, si no te educas, ¿no? Como has hecho tú, ¿no? Como has mencionado el tema de la pubalgia con esta analogía que has dado que es como una sierra, ¿no? Has dicho. Si no eres capaz de entender eso, de entenderlo, de pasar tiempo entendiendo el tipo de lesión que tienes, al final tu mente está interpretando eso como un caos, una sensación de caos. Y ese caos es lo que te genera esa sensación de ansiedad, esa sensación de sentirte mal, de frustración. Sin embargo, cuando te comunicas con los fisioterapeutas y ellos son capaces, ¿no? de explicarte lo que está pasando, de nuevo, te están dando ese mapa que va a regular esa frustración, va a regular esa ansiedad, porque te están dando una guía de los pasos que tienes que seguir. Claro, ya te dan esa información de qué es lo que tienes, qué es lo que te ha pasado. Eh, un poco tu mente se ordena y bueno, y luego entra el proceso este que hemos hablado de que tienes que aceptarlo. Tu mente, una vez que te han dicho lo que tienes, te han dado esa información, pues ya el siguiente paso es aceptarlo. Y a partir de ahí, seguir pues, con las pautas que te den, pues ya te digo, tanto redactadores, fisios, psicólogos, para llevar a cabo ese proceso de recuperación de la mejor forma posible, pero efectivamente, a mí lo que más me ayuda, porque siempre tú cuando te lesionas, ¿qué tengo? ¿Para cuánto tengo? ¿Sabes? Como Mm, esas dudas, esa ansiedad de ¿qué tendré? ¿Cuánto? No sabes si vas a tener para una semana, para 3, para un mes y medio. Entonces, claro, te dan esa información, tú ya dices, vale, va a estar 4 semanas parado, ya lo tienes que aceptar y pues te tienes que adaptar a ello. Efectivamente es clave que te den esa información para poder superarlo. ujú. Y que es muy interesante el tema de la adaptación, el tema de la aceptación, ya más que mencionas, porque al final hay veces que la gente confunde la aceptación con el conformismo. Y el aceptarlo no significa que bueno, como te está pasando mal, no hagas nada al respecto, ¿no? Quédate ahí y no hagas nada. No, no, es totalmente lo contrario, es como tú has dicho, el aceptar la nueva situación, ver las nuevas metas que tienes y seguir ese plan que se te propone. Pero claro, si estás juzgando tu día porque es que hoy no estoy jugando, no estoy bien, te vas a sentir mal. Al fin y al cabo vas a experimentar esas emociones negativas porque todavía no has aceptado la realidad de la lesión. Que pasa igual cuando te toca tener a lo mejor un papel de suplente en un partido. O sea, si tú vas, si tú vas, podemos tocar un poquito el tema del lenguaje corporal también, pero si tú estás de suplente durante ese partido, por lo que sea, a lo mejor te ha ido mal, a lo mejor el míster cree que no, y tú estás teniendo esa actitud negativa, ese lenguaje corporal negativo, claro, todavía no estás aceptando la situación y te va a impedir hacer las cosas que te van a ayudar a esos 20 minutos que entres en el campo, dar lo mejor de ti mismo, porque lo vas a jugar por los 70 que no has estado jugando. Efectivamente. Eh, al final, bueno, ya entrando en esto del lenguaje corporal, pues claro, no sé, bueno, tú esto seguro que lo sabes mejor, pero no solo son las cosas que se dicen. Al final el lenguaje corporal no sé si tiene un porcentaje, o sea, el porcentaje de información que transmitimos a la otra persona es mayor el del lenguaje no verbal que el del lenguaje verbal. Entonces, claro, y cómo tú te tomes las cosas y la actitud frente a las cosas, eh, obviamente te va, y hay que saber que no es fácil, me refiero. Tú estás ante una situación, en este caso lo que has dicho, que salgas de suplente o que estás jugando poco y tal, y no te gusta y no es fácil. Pero eh, al final, ya no por el entrenador, por quien sea, ya por ti. Tú no puedes salir y si sales 20 minutos tocarte los huevos, no por lo que te digo, no por el entrenador ni nada, es que al final es peor para ti, ya mirando individualmente. Y te digo que yo soy el primero que,
A ver, no me ha pasado nunca que haya salido y me haya tocado los huevos, pero a lo mejor de tema de caras o cosas así, pues sí que he podido poner, la verdad. No te voy a engañar. Entonces, es complicado, pero al final es peor para ti, efectivamente. Claro, y o sea, es normal, nadie te dice, al final, o sea, esas emociones, esos sentimientos, yo se lo digo mucho a los jugadores cuando hablamos de este tema, ¿no? Digo, es que si no te sintieras mal, eso significa que esto no te importa. O sea, la idea no es cambiar esos sentimientos que estás teniendo, esas emociones, sino es aprender a manejarlos mejor. Y sobre todo cuando estás en una situación en la que te está viendo todo el mundo, lo que menos necesitas es que se te note. Porque claro, estás reforzando esa creencia del entrenador de que tenía razón por no ponerte ese día porque le estás Encima dando la eso, razón en ese momento, al final. Y ahora en vez de ser una semana son 3 las que estás ahí. encima eso, que al final le das la razón, porque teniendo esa mala actitud, aparte de que es más probable que las cosas no te salgan bien, pero, pero le das la razón, que es justo lo que no quieres. Eso es que no quiere. Entonces, como tú has dicho, esas cosas las vas a sentir. O sea, habrá gente que las sienta más, otra que las sienta menos. Yo personalmente además soy de los que sí que las siento. Lo único que tienes que aprender pues a canalizarlo efectivamente y a llevarlo de la mejor manera posible para ti. Ujú. Sí, y la parte del lenguaje corporal, ¿no? La importancia que has mencionado tú también. Hay una socióloga muy famosa que se llama Amy Cuddy, que ella estudió los cambios que experimentamos en el cuerpo en cuanto a los niveles de cortisol, de testosterona, sobre todo con el tema de la confianza en el afrontar situaciones difíciles. Y ella nos cuenta que cuando nosotros pasamos 2 minutos en esa posición de echar un poquito el pecho hacia afuera, los hombros hacia atrás, Lo y he nos visto, encontramos sí. con esa presencia, al final eso te transmite una sensación de confianza, baja tus niveles de estrés y es algo que puedes controlar. Esto es lo bueno que, bueno, la parte tan interesante que me apasiona a mí de la psicología, porque aunque tengamos la parte de los pensamientos, de las emociones, de cómo nos comportamos, también está esa parte de las acciones que tenemos con nuestro cuerpo. Te puedes sentir mal, puedes experimentar estas sensaciones negativas. Nadie te está jugando por ello. Todos las vamos a tener en una situación difícil. Pero, ¿qué puedes controlar? ¿No? De nuevo, esa pregunta, ¿qué puedes controlar? Puedes echar los hombros hacia atrás, puedes mantener la cabeza alta, puedes echar un poquito el pecho, puedes crearte ese espacio. Y el hacer eso, de nuevo, se entrena, no es magia, pero cuanto más te acostumbres a hacerlo, más fácil va a ser. Y tenemos el ejemplo con Cristiano Ronaldo, ¿no? Por ejemplo. Sí, él se podrá enfadar cuando falla un tiro, cuando falla una ocasión clara, pero luego cuando le está siguiendo la cámara, hay veces que se ríe de sí mismo. Hay veces que tú le ves y él sigue con el pecho adelante como vamos, dame otra. Y eso, bueno, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, hay un montón de ejemplos. Pero están utilizando el lenguaje corporal a su favor. Sí, yo ya te digo, vi la charla en la que dijiste esto, precisamente de lo que transmite la postura corporal, y esto es como, también creo que había un estudio que decía que si tú estabas así, sonriendo, no sé, 20, 30 segundos, que al final te acabas riendo, aunque no haya pasado nada gracioso. Claro. Y, y bueno, al final son igual cosas y mensajes que mandas tanto a tu cuerpo como a tu cerebro de, pues, de cómo afrontar las cosas. Y Cristiano es el mejor ejemplo, que es que puede fallar lo que sea, que él va a seguir así. Y ha perdido un partido contra el Atleti cuando estaba en la Juve y sigue así y sale a rueda de prensa y te dice que te va a meter tres y llega a la vuelta y te mete tres, ¿sabes? Claro. Entonces, eso seguro que si va así con los hombros para adelante y la cabeza para abajo, no lo hace. Claro. Así que eso también son detalles pues que te hacen, ¿no?, afrontar las cosas de manera distinta. Ujú. Y es que hay mucha gente que también confunde. Me ha encantado el ejemplo que has puesto de Cristiano en esa rueda de prensa, porque, claro, tú a lo mejor, vamos a poner como aficionado viéndolo desde fuera, todavía no ha llegado el partido, ¿no? Pero te está diciendo que te van a meter 3 goles, que luego lo hace.
Pero puedes pensar y intenta, no, da igual que seas del Madrid, del Atleti, de la Juve, del Barça, de donde sea. Pero intenta tener un poco de perspectiva. O sea, si estamos hablando del rendimiento, ¿no? Si estamos hablando de este tema de la confianza, del sobreponerte a una situación difícil. Esa conversación que él está dando en rueda de prensa es la conversación que tiene él. Esa creencia que él está transmitiendo en Consigo la rueda de mismo, prensa la tiene efectivamente. él dentro. Y al final eso es lo que queremos. O sea, tú cuando te vas a enfrentar a esa situación difícil, a ese partido, a esa situación de presión, tienes que creer que vas a tener éxito. Obviamente tienes que hacer el trabajo y tienes que tener las acciones, pero para sentirte con confianza, tienes que creerlo. Tienes que ser tu mejor amigo, tienes que ser el entrenador en esos momentos en tu mente para motivarte y darte la confianza de que va a ir bien. Y al final, te puede salir o no te puede salir, pero te estás poniendo en la mejor posición para que eso salga. Lo que está claro es que si no lo piensas, no te va a salir. Eso es lo que está claro. Ahora, si lo crees, pues como has dicho, te puede salir o te puede no salir. Pero, pero las posibilidades que haya de que te salga, obviamente, primero antes de hacer algo tienes que creértelo. Y si no te lo crees, es que no te va a salir. Y, joder, el ejemplo de Cristiano es que es muy claro, tío. Al final lo que tú dices, la conversación que él está teniendo consigo mismo es que él de verdad se piensa que va a meter 3 goles. Que a lo mejor no los hubiese metido, pero es que encima luego va y te los mete. Que eso ya, pues se unen muchas cosas, ¿sabes? Que todo el trabajo que hay detrás, lo bueno que es y tal. Pero, tío, es que al final es un reflejo, ¿no? De, pues tanto del diálogo que tiene como de eso, la actitud con la que afronta las cosas, tío. Ujú. Y ya más, un tema que también quería tocar contigo, ¿no? Hemos hablado de la confianza, del diálogo interno, sobre todo con el jugador, y hemos mencionado también lo importante que es, pues al final, tener un buen entrenador, ¿no? Para ese entrenador a lo mejor que está empezando ahora, con la experiencia que tú tienes, has estado con distintos entrenadores, ¿qué crees qué consejo le darías tú a un entrenador que está empezando a la hora de saber manejar un grupo o a la hora de desarrollar esa relación con el jugador para que tenga éxito? Es complicado, tío, porque, y claro, al final yo estoy dando un consejo desde una posición en la que yo no he vivido ser un entrenador, entonces yo te puedo decir lo que a mí me gusta como futbolista de un entrenador, pero Ujú, entiendo que es complicado porque al final hay mucha gente. Yo lo primero, o sea, mi consejo, que creyesen en de verdad en lo que van a proponer, porque al final, sea mejor o sea peor, que eso ya pues entra, depende de los gustos personales de cada uno, pero que creas en lo que vas a hacer, porque si no crees en lo que vas a hacer estás muerto. Y, tío, también creo que hay que ser sincero con el jugador eh, en todo momento. Creo que hay que tener ese respeto de entrenador-jugador que parte por ser sincero, por dejar las cosas claras, porque al final con eso tú, si tienes que cambiar algo, el primer punto para cambiar algo es saber qué tienes que cambiar, ¿no? Si no sabes qué tienes que cambiar, no puedes cambiar nada. Tío, sinceramente, yo creo que cuando mejor rinde un deportista en general es cuando le dan confianza. Entonces, si tú eres capaz de transmitir esa confianza a tus jugadores, de que confíen en tu mensaje, de que tú seas el primero que cree en él, yo creo que ahí es cuando las cosas van a ir bien. Mm, ya te digo, a mí todo el tema este de gritos, de películas que se montan es que a mí no me gustan, porque me gusta más la naturalidad. Hablar desde la naturalidad, obviamente, es lo que te digo, es complicado porque hay 25 jugadores en el equipo, cada uno es de una manera, cada uno, a lo mejor uno necesita que le metan un grito, ¿sabes? Yo particularmente, yo no. Em, entonces, bueno, sí que creo que lo ideal sería eso, que transmitiesen confianza al jugador y que creyesen en, en su, en su idea, porque si no cree él, no va a creer ningún jugador del equipo, eso te lo aseguro. claro, sí, ¿no? Y te lo agradezco que, o sea, que te muestres con esa naturalidad, con esa humildad, porque es verdad, al final, o sea, das tu opinión, ¿no? Desde la perspectiva
jugador, pero que también es muy importante. Al final, el entrenador tiene que escuchar a sus jugadores. De ellos es donde vas a sacar la mejor información a la hora de saber manejar el grupo, y el tema de la confianza es súper importante. El entrenador, el coach, representa a ese líder, ¿no? O sea, el equipo se supone que es una extensión de esa filosofía del entrenador, o esa manera de ver el fútbol, ¿no? En este caso, dentro del mundo del fútbol, dentro del campo. Entonces, si tú tienes una persona a lo mejor en la que no confías en su mensaje, o que es inconsistente a la hora de mostrarse en el grupo, pues eso te va a generar duda como jugador, y a lo mejor no te permite dar lo mejor de ti mismo en ese momento, porque no tienes esa consistencia desde los mensajes del entrenador a cómo se muestra. Y la parte que más me ha gustado que has mencionado es el tema de ser honesto, ¿no? De demostrar lo que hay. Y creo que es fundamental cuando un jugador está teniendo, vamos a poner, ese papel de suplente o de segunda opción dentro de un equipo. A mí personalmente me pasó también cuando jugaba. Lo típico de que, bueno, tienes un partido, te va mal, al día siguiente pasas al equipo suplente, has estado varias semanas en el titular, estás en el suplente. Y lo que me pasó a mí es que cuando hubo 2 semanas en las que no hablé con él, y claro, yo estaba rayado, estaba pensando, madre mía, ya he pasado a esto. Pero cuando hablé con él, le dije, mira, mister, quiero hablar, no sé por qué durante este mes estoy titular, estoy suplente, no sé qué tengo que hacer. Y él me decía, mira, obviamente esto no es nada personal, pero ahora has pasado a ser una segunda opción, y necesito que te prepares para eso, para que entres esos últimos 20 minutos y le des al equipo lo que necesites. Y obviamente no es lo que quieres escuchar tú como jugador, pero al menos eso de nuevo te da ese mapa y te da esa tranquilidad de, ok, vale, ahora es esto en lo que me tengo que enfocar. Y luego, bueno, pues si acabas siendo titular, pues mejor para ti, pero es esa parte de tener esa honestidad, ¿no? Esa franqueza, esa verdad entre el entrenador y el jugador. Sí, totalmente, tanto para bien como para mal, y en este caso la típica de a lo mejor estás contando con menos minutos, ir a hablar con el entrenador y que te diga, no, estás muy bien, pero es que, no, a ver, estás muy bien, pero no, o sea, si no estoy jugando, ¿por qué no estoy jugando, sabes? Y al final, yo si voy a hablar con un entrenador, en el caso de que no estoy contando con minutos y me dice que estoy muy bien y no estoy jugando, estás mintiendo, o sea, no soy tonto, ¿me entiendes? Entonces creo que esa parte también, sobre todo, pues cuando estás jugando menos, que es un papel complicado, pues tienes que ser honesto. Y, y bueno, y creo que también hay veces que se da la situación al contrario, ¿no? Que, joder, tienes un jugador, puede ser que a lo mejor los resultados del equipo no se están dando como uno desea, tienes un jugador que está tirando del carro, que te está rindiendo bien, pese a que el equipo no tiene los resultados. eh, y quizá por distintas personalidades que haya en el equipo y demás, pero yo he vivido situaciones en las que han ido a meter el dedo en el culo al jugador que te está rindiendo bien por no tal, y él no tiene la culpa. O sea, esas cosas son situaciones que al final te hacen perder un poco la credibilidad en el entrenador, no decir, oye, a ver, tú realmente le estás metiendo en el dedo en el culo a este porque hay que meterle el dedo en el culo, porque no te atreves a metérselo al otro porque sabes que a lo mejor se viene abajo si le metes el dedo en el culo, o porque realmente tú necesitas canalizar tu frustración de los resultados por algo. ¿Sabes? Son cosas que al final pues te hacen perder esa confianza en el entrenador. Por eso creo que hay que ser sincero y honesto. Y bueno, si las cosas no van bien, pues hacer autocrítica también. Y sobre todo eso, que tú cuando hables con el jugador, pues que sienta que está siendo honesto contigo, tanto para bien como para mal. No Ujú. lo que te comentaba, la de no, estás bien, pero no estás jugando. Bueno, Claro, esa, igual no está esa es tan la bien la cosa. igual no está tan bien, ¿no? Claro. Y yo creo que al final el jugador o sea, se da cuenta tú cuando tienes esa conversación, y te está diciendo, le está diciendo eso a un jugador, el entrenador, el jugador lo sabe. Al final, a lo largo de la temporada, el jugador
va a conocer al entrenador, va a conocer los pros y contras que tiene y es importante sobre todo en esa parte, la gestión del grupo, el mostrarte no auténtico a cómo eres, porque tarde o temprano va a salir el tipo de entrenador, igual que el jugador, tarde o temprano va a Sí, tener un sí. momento difícil y se va a ver si, es que solo estabas bien cuando estabas jugando, solo tenías esta actitud positiva cuando estabas jugando y ahora que no estás jugando, estás dañando al grupo, estás haciendo cosas que no le vienen bien al equipo. Al final en la temporada va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos. Tienes que tener los pies en la tierra porque es que yo lo que te digo, he tenido entrenadores que se han creído que cuando estabas bien, que eras ya, parecía que ibas aquí a ganar la liga, ¿sabes? O a ser, y cuando estás mal, eres el peor. A ver. O sea, relájate. Y también jugadores, o sea, me refiero, no lo aplico a los jugadores también, que a lo mejor no jugamos bien y vamos sacando pecho y no. Y no tenemos que sacar pecho, pero claro, en este caso, hablando de los entrenadores y del líder del equipo, pues hay que saber medir bien eso yo, vamos, bajo mi punto de vista. 100%. Entonces ya más una última pregunta que tengo, que le hago a todos los que vienen al podcast, es, en todos estos años de experiencia que has tenido dentro del mundo del fútbol, como persona también, si pudieras volver al pasado y pudieras hablar con ese tú, pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿cuáles serían 2 consejos que te darías a ti mismo? Dos consejos. Pues tío, el primero sin duda sería que, que hubiese disfrutado más em, de cada momento que juega al fútbol, porque ha habido momentos, pues eso, que no llega a disfrutar tanto por esto que te he comentado de la ansiedad o por ganas excesivas de querer llegar a, no, es que quiero llegar, quiero dar ya el siguiente paso, tío, hay que disfrutar el camino y lo he disfrutado, pero creo que lo podría haber disfrutado más. Y, tío, sobre todo eso. Luego ya si me preguntas otro, es que creo que he hecho todo lo que está en mi mano, tío, hasta el momento para, para estar donde estoy. Si, obviamente para estar más arriba podría haber estado. Si hubiese tenido mala suerte también más abajo, si no, pero, pero sobre todo eso, tío, es que para mí es muy importante que al final que disfrutes de lo que haces, porque si no, si no disfrutas sobre todo de esto, ¿no? Que yo creo que todo el mundo que empieza a jugar al fútbol empieza porque le gusta. Luego ya, si estás ganando millones de euros y tienes que aguantar que te insulten en un campo, que te digan tal o cual y no te gusta, pues bueno, estás ganando millones de euros. Entiendo que quizás esa parte de disfrute pues la pierdes, pero a cambio de algo muy grande, pero sobre todo cuando eres pequeño, que es como a cambio de nada, simplemente a cambio de tu tiempo, disfrútalo, ¿sabes? Disfrútalo 100%. lo máximo que puedas, lo máximo posible. Ujú. El disfrutarlo, súper importante. Me encanta, Llamas, me encanta. Pues nada, Llama, muchas gracias por tu tiempo, por haber tenido tiempo de hablar un poquito del tema de la psicología deportiva, tu experiencia dentro del mundo del fútbol. Creo que has dado consejos muy importantes para jugadores y entrenadores también a la hora de saber manejar mejor esos momentos de presión, saber manejar ese diálogo interno, esa relación con la ansiedad. Y espero que tengas un año tremendo y que a nivel individual y colectivo. Muchas gracias, Leanne. La verdad es que, bueno, ya lo sabes, pero siempre es un placer enorme hablar contigo. Y bueno, pues esta vez no ha sido menos, hombre. Encima a los dos nos gusta el fútbol, a los dos nos gusta este mundo y nada, espero que también con este proyecto que seguro que le va a ayudar a muchísima gente y le va a venir de perlas, eh, pues es que estoy seguro que te va a ir genial. Así que lo mismo te digo. Gracias, Llamitas. Muchas gracias.